Nos encontramos en la ronda 4 del torneo amistoso del Gómez Morín, donde juegan con piezas blancas Luis Ernesto contra Óscar Flores con piezas negras. Y comienza la partida con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6. Luis Ernesto decide romper el centro, D4, C por D4, caballo por D4. Las negras juegan caballo F6, caballo C3 para defender al peón. Y se juega aquí la defensa Najdorf con este peón característico en A6 que evita los saltos de pieza a la casilla B5. Luis Ernesto decide aquí pensar un momento para desarrollar su alfil a la casilla C4, preparando el enroque corto de las piezas blancas. Se molesta el alfil, el cual se retira a la casilla de B3, donde tiene una buena diagonal, donde apunta al futuro enroque de las piezas negras. Ahora las negras estarán pensando qué hacer, necesitan comenzar a desarrollar sus piezas. Se juega E5, este caballo podría saltar a la casilla F5, comenzando un ataque en el flanco de rey. Decide retirarse a la casilla F3. Muy bien. Recordemos que estas partidas blitz son muy rápidas y uno debe estar atento al reloj. Por ejemplo, aquí Luis Ernesto jugó, pero no presiona el reloj. Si Óscar Flores lo decide, podría simplemente no mencionárselo y esperar a que se le acabe el tiempo o a que se dé cuenta. Vamos a ver qué sucede en la partida. Las negras también necesitan comenzar a desarrollar sus piezas menores. Parece que Óscar no se percató del tema del reloj. Decide jugar alfil B7, desarrollando este alfil por una buena diagonal. Y Luis Ernesto comienza un ataque con caballo G5, donde tiene alfil y caballo apuntando al punto de F7. Parece que las negras aquí están en problemas. Necesitan ver la mejor manera de proteger ese peón. Óscar Flores está pensando. Deciden avanzar el peón para detener la diagonal del alfil. Aquí Luis Ernesto simplemente se lleva el alfil, que parece que es gratis. Solo habrá que tener cuidado con ese peón para mantenerlo bien defendido. Pero por el momento, ligera ventaja de las blancas con este peón extra en el centro del tablero. Veamos qué deciden jugar las piezas negras. Tienen el problema de que este alfil de F8 aún no se ha desarrollado y obviamente el rey se mantiene en el centro. Necesitan enrocar para mantener a salvo a ese rey. Especialmente ahora que parece ser que las columnas centrales se van a abrir próximamente. Las blancas tampoco se han enrocado. Este también podría ser un problema para Luis Ernesto. Negras justamente deciden desarrollar su alfil a D6, con lo cual preparan el enroque. Las blancas aquí podrían continuar colocando un caballo en E4, molestando a ese alfil. Obviamente si captura el caballo, recapturar con otro de los caballos y mantener el centro bien defendido. Veamos entonces Luis Ernesto qué decide hacer. Podrá encontrar la jugada para controlar el centro o decidirá realizar el enroque para proteger a su rey. Tampoco se ha desarrollado el alfil de C1. Es importante que todas las piezas salgan al combate. Veamos entonces. Piezas blancas se toman su tiempo. Luis Ernesto con 1 minuto 30 en el reloj. Parece que se decide, parece que no. Y decide enrocar. Es una buena jugada. Con esto ya su rey se va a mantener defendido por el resto de la partida. Negras enrocan también. Y Luis Ernesto comete una imprecisión retirando al caballo, ya que teníamos esta jugada colocando uno de los caballos en E4. Con esto las negras pueden activarse de nuevo aquí maniobrando con sus piezas. Veamos qué se les ocurre. Por el momento no pueden recapturar al peón del centro ya que está bien defendido, pero justamente deciden avanzar con B4 para molestar a este caballo de C3 que ahora tiene que moverse y parece que tiene casillas un poco incómodas. Sería una mala idea retirarlo hasta B1 porque con esto el caballo perdería su ataque y Luis Ernesto decide llevarlo a la esquina donde también parece estar un poco mal colocado en la casilla A4. Como podemos ver, no tiene el salto a B6 justamente porque la dama lo defiende. Tampoco podrá venir a C5 ya que el alfil lo capturaría. Así que por el momento este caballo parece estar fuera de juego. Además de que las blancas perdieron uno de los defensores del peón de D5, con lo cual en un futuro las negras podrán buscar capturarlo, siempre y cuando liberen también otra pieza para atacar a ese peón.
Negras deciden avanzar al peón a E4, molestando al otro caballo de Luis Ernesto, al caballo de F3, que debe decidir a dónde llevar. Veamos si lo lleva a la casilla G5. Parece que no quiere llevarlo al centro para no dejar desprotegido a su peón. Y estará pensando a dónde llevar al caballo. Lo retira a la casilla E1. Parece que Oscar logró aquí su cometido, desviando a ambos caballos que por el momento quedaron fuera de juego. Y las negras consiguen recuperar cierta ventaja ahora en el centro del tablero. A pesar de que tienen este peón de menos, están logrando deshabilitar a las piezas de Luis Ernesto, las piezas blancas, en este caso a los caballos que tuvieron que retirarse. Decide jugar alfil E5, con lo cual la dama también ataca al peón. Luis Ernesto contraataca al alfil, se realiza la captura al paso, viene caballo F3, contraatacando al alfil. Así que por el momento todavía no se puede capturar a este peón. Oscar Flores debe pensar qué hacer con su alfil, que se encuentra desprotegido. Lo retira una vez más a D6. Luis Ernesto habilita su alfil a la casilla G5, clavando al caballo que no puede retirarse. Y podemos ver que para desclavar a su caballo, Oscar decide jugar caballo BD7, con lo cual ya mantiene defendido al caballo que tiene en F6. Luis Ernesto avanza el peón, hace 4. Oscar captura el paso, recaptura con caballo. Con esto este caballo vuelve al ataque. Viene el jaque con la dama, dama B6. Luis Ernesto se retira a H1, protegiendo a su rey. Y aquí hay que tener cuidado porque comienzan los apuros de tiempo. Viene la torre al centro del tablero. Alfil por F6, caballo por F6. Luis Ernesto decide luchar por las columnas centrales. Torre 1, torre por E1, dama por E1. Viene la otra torre de las negras a la casilla E8, molestando a la dama. La dama se mueve a D2. Caballo E4, molestando una vez más a esa dama. Luis Ernesto decide capturar. Caballo por E4, torre por E4. Y hay que pensar muy bien qué jugada hacer porque la posición puede tornarse táctica en este momento. Atacó a la torre, la cual decide retirarse de nuevo a la casilla E8. Luis Ernesto, con pocos segundos en el reloj, juega caballo G5, molestando al peón de H7. Oscar se defiende avanzando el peón de G, con lo cual ya no existen los jaques. Y se le acaba el tiempo a Luis Ernesto. Muy buena partida, parece que ambos jugadores tenían igualdad en este punto, pero se le termina el tiempo a las piezas blancas, con lo cual las negras ganan la partida. Nos vemos en el próximo video y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.